Pacífico Radio y Televisión Virtual presenta Rumbo a la COP20, programa de información y análisis sobre la 20ª Conferencia de Partes del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Un programa del Centro Cristiano de Promoción y Servicios y Proceso Kairos Perú, miembros del Foro ACT Perú. Buenas tardes, amigos, y en esta oportunidad vamos a iniciar un segmento que para nosotros va a ser importante en términos de informar y analizar los procesos y las acciones que se vienen desarrollando en perspectiva de la COP20 en el Perú. Y en esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Rocío Valdevellano, que es coordinadora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, y nos va a permitir aproximarnos a conocer qué es MOSIC y también qué acciones se vienen desarrollando desde Perú y la sociedad civil en torno a la conferencia que se nos avecina para el 1 al 12 de diciembre. Buenas tardes, Rocío, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. ¿Quiénes somos los del MOSIC? Sí, en esta oportunidad sería importante que sepamos algo del MOSIC. Sí, miren, nosotros nos formamos hace 5 años, en el 2009, justamente en el contexto de la COP15 que iba a realizarse en Copenhague, porque nosotros nos dimos cuenta de que era urgente contar con una ciudadanía activa frente al cambio climático. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno global, y se necesita que la ciudadanía esté informada, esté consciente y comprometida para enfrentar tanto sus causas como sus efectos. Ambas cosas hay que enfrentarlas, ¿no? Entonces MOSIC ha venido proponiendo políticas para que el Estado, tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel nacional y también a nivel internacional, desarrolle iniciativas, medidas apropiadas para enfrentar este grave problema. También las organizaciones del MOSIC desarrollan proyectos de apoyo a las comunidades, por ejemplo, en la zona rural, o por ejemplo en las ciudades, en algunos colegios, trabajo de biohuertos, que tiene que ver también con enfrentar el cambio climático, y nosotros hacemos campañas con los ciudadanos, diferentes campañas hemos realizado en la calle, en diferentes sectores públicos, para que los ciudadanos, como decía, estén informados, conscientes y comprometidos de qué cosa pueden hacer, ¿no? ¿Y quiénes participan en MOSIC? Son muy diferentes instituciones, por ejemplo está CEDAP en Ayacucho, Cambia en Lambayeque, IDR en Puno, SPMA y Lulay en Junín, en Lima son numerosas instituciones, son diferentes instituciones y también grupos de base, pero también, eso es importante, ciudadanos y ciudadanas a título individual. Si yo no tengo una organización que quiera inscribirse en el MOSIC, yo también puedo pedir como voluntario, como acción individual, también participar de las campañas. Eso significa que el MOSIC intenta ser la expresión de la sociedad civil en perspectiva de enfrentar la problemática del cambio climático en el país. Así es. Bien, hablando del cambio climático, ¿podrías contarnos y contar especialmente a quienes nos están escuchando y los televidentes sobre el problema de este fenómeno y la implicancia que tiene para el Perú? Sí, bueno, el cambio climático, según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo ha señalado, es la más grande amenaza que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Y eso, que la humanidad en su historia pues ha enfrentado graves amenazas como las pestes, las epidemias, los desastres, las guerras, ¿no? Y se considera que es la más grande amenaza porque estaría en riesgo el futuro del mundo del planeta, es decir, del mundo, ¿no? Del planeta, de la vida, porque los ecosistemas, los sistemas físicos de la Tierra se van a conservar muy maltratados, pero seguirían existiendo, pero la vida es lo que está en peligro, ¿no? Vinculado al cambio climático, actualmente se habla mucho de la cumbre sobre el clima que organiza y que promueve las Naciones Unidas. Y junto a esto tenemos las llamadas conferencias de parte, que esto involucra a los estados y países del mundo
con la finalidad de desarrollar políticas que enfrenten esta problemática. Y ahora en Perú vamos a tener la llamada COP20, que es la conferencia de partes número 20. Dime, ¿qué podemos informar a la población, a nuestros televidentes y radioescuchas en torno a la conferencia de partes? Sí, bueno, es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? Porque cuando se denunció que la COP era en el Perú, mucha gente no sabía de qué se trataba, decía qué copa es esa, ¿no? Y sin embargo muchos sí saben que los Juegos Panamericanos van a ser acá en el 2019. Ya se ha avanzado, ahora ya hay más gente consciente. Sobre el caso de la cumbre climática quería hacer un comentario. Acaba de ser hace pocas semanas en Nueva York esta cumbre que convocó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y han habido en las calles como 500.000 personas. Ha sido una marcha multitudinaria que demuestra pues que los ciudadanos y las ciudadanas están conscientes de este problema. Esa es la cumbre que convocó Ban Ki-moon para de alguna manera contribuir a empujar que hayan avances. Pero estas COPs, como decías, las conferencias de las partes, ¿por qué se llaman de las partes? Las partes son los países miembros, ¿no? Que son 195. Entonces, desde que se fundó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático a partir de la cumbre de la Tierra del año 92, cada año hay estas COPs, ¿no? Se vienen sucediendo diferentes COPs y nos está tocando a nosotros ser anfitriones de una COP, la COP20, que no es cualquier COP. Porque podríamos decir, bueno, si son todos los años, una más, una menos, no da. Pero es que es importantísimo, porque la COP del año 2015, del año 2009 en Copenhague, la COP 15, tenía mucha expectativa, había mucha expectativa frente a ella y fracasó, no se logró el acuerdo. Entonces, después de eso, se dijo, debe haber un nuevo acuerdo para el año 2015 que va a ser en París. En París se va a firmar el acuerdo, pero acá se tiene que avanzar el borrador. ¿Y cuáles son los acuerdos o cuál es el acuerdo fundamental que la COP20 debería generar para el mundo? O en todo caso, ¿cuál es la finalidad última que estas conferencias tienen, ¿no? Bien, un acuerdo fundamental es detener las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están produciendo este calentamiento global y este cambio climático, que es fruto de el uso de los combustibles fósiles como energía, porque estas emisiones están generando todos estos trágicos sucesos en el mundo entero. Entonces debería los países proporcionalmente, todos, pero proporcionalmente, porque hay países que tienen mucho más responsabilidad, reducir drásticamente sus emisiones en grados significativos. Se está hablando de 40-50% para el año 2020, porque hasta ahora las reducciones han sido muy bajas. Y lo que nos dicen los científicos es que hay el peligro de que la temperatura promedio de la Tierra aumente en 2 grados centígrados, lo cual traería pues consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, un primer acuerdo tiene que ver con la reducción de emisiones. De acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención, que señala pues que todos somos responsables pero de manera distinta, ¿no? Los países industrializados históricamente han sido los principales emisores y son los que han depositado la mayor cantidad de gases que hay en la atmósfera, y hay economías emergentes como China, Brasil, que también ahora están emitiendo significativamente. Otro punto muy importante es el del financiamiento, porque se tienen que cubrir, y eso está puesto en los artículos de la Convención, a los países más vulnerables como el nuestro, por ejemplo, todos los costos que está implicando el cambio climático y también los costos de invertir en energías renovables, los costos también para la adaptación, para hacer frente y reducir los impactos del cambio climático. Ese es otro punto muy importante, como también un punto relacionado con las compensaciones por pérdidas y daños, que se aprobó en Varsovia en la COP19, porque hay daños irreversibles que ya se están produciendo y esos países, esas comunidades, esos pueblos tienen que ser compensados. Sin duda alguna que estos temas suelen sentirse o verse como extraños para la población, para nosotros en el común, pero no dejan de ser trascendentes para que podamos organizar nuestra convivencia y nuestra administración también de relaciones con el medio ambiente. Y aquí no solo estamos hablando de cuestiones de carácter técnico, sino que hablamos también de un aspecto que es fundamental,
que es el ético, porque ahí las personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, tenemos que tomar medidas tanto preventivas como correctivas para que podamos efectivamente tener una influencia efectiva y de mejoramiento de la calidad de vida en la que está implicándose el tema del cambio climático. Y frente a eso, Rocío, ¿qué es lo que la sociedad civil, además de lo que ustedes están haciendo como MOSIC o como Grupo Perú COP20, tenemos que hacer? Bueno, hay una serie de acciones. Por lo pronto estamos demandando nosotros al gobierno que nos dé a conocer cuál es la posición que está llevando frente a la COP, ¿no? Porque si bien el Perú es anfitrión, sí le corresponde un papel de liderazgo, ¿no? Y también le corresponde al país ser coherente, porque si hay una conferencia de cambio climático acá en el Perú debe dar el ejemplo. Entonces nos preocupan algunas situaciones en que se está retrocediendo en los estándares ambientales, en las políticas de cuidado del agua, o por ejemplo situaciones tan trágicas como que hace poco han sido asesinados 4 ayánicas, 4 hermanos de la Amazonía, por defender sus bosques, ¿no? Entonces el Perú tiene que tomar medidas internas muy claras en coherencia con la importancia de este evento internacional, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos demandando que se conozca más la posición y que se adquieran compromisos más claros por parte del Perú, ¿no? Y hablando de los compromisos que el Perú debe tener y también de los países que van a visitarnos en sus delegaciones, podríamos pensar cuáles son las responsabilidades, la magnitud de responsabilidades que cada uno de estos países tenemos, especialmente los países que están en desarrollo y confrontados con los países ya desarrollados. Así es, porque nosotros como países en desarrollo podemos exigir a los países desarrollados, que son los responsables principales de este problema, históricos, que cumplan con estas tareas, estas medidas de reducción de emisiones, de financiamiento, de transferencia de tecnología. Pero nosotros también, ¿a dónde nos estamos encaminando? Ya no es posible seguir el camino que ellos siguieron. Ya el planeta no soporta que sigamos ese camino de un crecimiento que no toma en cuenta la dimensión ecológica. Ya ahora es indispensable que la aspiración justa al bienestar que tienen nuestros pueblos se realice, pero con un tipo de economía, un tipo de organización de la producción, de la extracción, del consumo, que sea coherente con el respeto a la ecología, porque de otra manera nos estamos yendo. Mire, yo digo mucho de que estamos como en un Titanic, ¿no? En el cual están todos los sectores en ese barco que va al naufragio, y lo que tenemos que hacer es cambiarnos de nave, cambiar de dirección y embarcarnos en el Arca de Noé, ¿no? Como símbolo de la preservación de la diversidad de la vida, ¿no? Gracias, Rocío, por las informaciones y los comentarios que nos has dado en esta oportunidad. Creo que lo que has dicho en la parte última pone la agenda y también nos despierta y nos llama al compromiso que ciudadanos y ciudadanas debemos tener con respecto al cambio climático y estar alertas a lo que va a suceder del 1 al 12 de diciembre de este año, a fin de que podamos ser también ciudadanos informados y que podamos incidir desde la perspectiva y desde el lugar donde estamos para mejorar la calidad de vida en nuestro país. Fue Rocío Valdevellano, coordinadora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, quien inició estos fragmentos, este segmento de entrevistas que vamos a continuar en el programa Rumbo a la COP20 Lima, Perú. Rumbo a la COP20.